Ya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con ustedes el psicólogo Luis Felipe Salgado, conductor de este programa llamado Salud Consciente, programa que es emitido por Radio Rinconada de Laja, y también el video lo vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales, a Instagram, a YouTube. Recuerden, Instagram r.rinconada, Instagram también @cambioconsciente.cl, y bueno, después también ahí en el avanzar del programa vamos a ir dando las redes sociales de nuestro invitado, también para que lo puedan ir conociendo y conocer también su trabajo. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema delicado, y desde ya les mencionamos que, que es un contenido, primero que todo, que puede ser sensible para algunas personas que nos estén escuchando, y vamos a hablar sobre suicidio, sobre prevención del suicidio, comprensión del suicidio, todo desde un enfoque preventivo, como se menciona, también educativo, y también pudiendo orientar a las personas sobre temas como cómo identificar si es que alguna persona puede estar atravesando por alguna situación así, así como también vamos a dar algunas líneas de apoyo. Si es que tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, o conoces a alguien que pueda estar atravesando por una situación así, te mencionamos desde ya que hay varios canales de ayuda habilitados acá en Chile que te pueden ayudar en un caso así, y vamos a pasar primero a decir estos contactos. Bien, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene una línea nacional de prevención del suicidio, que es el *4141, *4141. Es gratuita, es confidencial, y ojo que es 24/7. Es una atención 24/7 a la que también ustedes pueden llamar en caso de emergencia, hablando sobre este tema de ideación suicida, intento suicida, etcétera. Otro teléfono también, aparte del *4141, es Salud Responde, donde tenemos también el teléfono 600-360-7777. 600-360-7777. Acá también tenemos una opción de apoyo en salud mental, y este es otro teléfono al que también ustedes pueden llamar. Hay otra línea también, una línea que es más especializada en jóvenes y también niños, adolescentes y niños, que es el número 1515, donde se ofrecen chat también en línea, en la página linealibre.cl. Y también tenemos otra instancia a la que podemos pedir ayuda, que es Psicólogos por Chile, donde tenemos contención emocional gratuita. Puedes contactarlos a través de su sitio web o al teléfono +569 755 923 66, al teléfono +569 755 923 66. Como pueden ver, tenemos hay una amplia oferta, por así decirlo, de canales de ayuda para personas que pueden estar atravesando por alguna situación relacionada a ideación suicida, intento suicida, etc. Es importante recalcar que estas líneas son confidenciales y son gratuitas. Están ahí para escuchar, para contener, para orientar, especialmente en momentos de crisis. Bien, y estimados auditores, hoy día nos acompaña Axel. Axel es psicólogo clínico, especialista en el enfoque postracionalista y fundador de la clínica terapéutica Contemplando el Self. Axel se dedica al acompañamiento profundo de la experiencia personal y al trabajo clínico desde una mirada centrada en la construcción del significado. Bueno, vamos a hablar sobre un tema tabú, vamos a conversar sobre este concepto del suicidio también. Y cuéntanos, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Hola, Felipe. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación al podcast. Me parece muy interesante hablar sobre este tema, que como tú bien mencionaste es un tema sensible. Sin embargo, es importante hablarlo, ¿cierto? Educar, informar a la población, porque cuando uno está al tanto de estos temas puede hasta salvar su vida o una vida de un cercano. Así que eso, agradezco una vez más tu invitación y démosle con este tema que se ve muy, muy interesante. Se puede aprender mucho de esto. Claro, sí, pues un tema interesante, necesario de tratar. Y bueno, aquí quisimos igual traer un invitado para también tener diferentes perspectivas. Como les mencioné, bueno, y como él también mencionó, ¿cierto? Axel es psicólogo clínico,
Y vamos aquí a ir dando, primero que todo, como es la característica de este programa, primero vamos a dar algunos datos científicos. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la evidencia? Donde vamos obviamente a tratar temas que son más estadísticos, ¿vale? Y luego de eso vamos a ir teniendo una conversación con algunas preguntas que elaboramos, que nos van a poder ir orientando un poquito más sobre este complejo tema, pero tan necesario de tratar en estos tiempos sobre todo. Así que Exacto. vamos primero a dar datos en cuanto a las estadísticas de suicidio a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 72.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. También el suicidio se marca como la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, donde bueno, ya en este dato podemos ver que la población que últimamente a nivel estadístico es más afectada son personas entre los 15 a los 29 años. Claro. Personas como en ese rango etario. En muchos países la proporción de suicidios por sexo muestra una brecha clara. Los hombres tienden a suicidarse el doble o más que las mujeres. Por ejemplo, en un análisis global, la tasa estimada es de 12,6 por 100.000 para hombres versus 5,4 por 100.000 para mujeres en ciertos rasgos poblacionales. En jóvenes, que es el grupo entre los 15 a los 19 años, según un estudio global que revisó datos de 90 países, la tasa promedio fue 7.4 por 100.000 dentro de ese rango, 10.5 por 100.000 en varones y 4.1 por 100.000 en mujeres. También tenemos otros datos donde nos hablan de la población infantil, o sea, desde los 10 a los 14 años. Aunque las tasas son mucho más bajas que en adolescentes o adultos, siguen existiendo también situaciones de suicidios o de intentos de suicidio. Y por ejemplo, un estudio reciente estimó que en el 2019 fallecieron a nivel global 8.327 niños de 10 a 14 años por suicidio, lo que equivale a una tasa global combinada de 1.30 por 100.000, 1.51 en varones y 1.07 en mujeres. A nivel global, más de la mitad de los suicidios ocurren antes de los 50 años. La Organización Mundial de la Salud también reporta que el suicidio no es un fenómeno exclusivo de países ricos. El 73% de las mujeres por suicidio ocurren en países de ingresos bajos y medianos, donde también vemos acá, y vamos a ver más adelante, que el factor económico... Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. El factor económico muchas veces igual puede ser un factor interesante a la hora de analizar sobre esta temática. Así como a nivel de conclusión, con los datos globales que hemos expuesto, existe una marcada diferencia por sexo, mucho mayor riesgo de muerte por suicidio en hombres, pero también ocurre entre jóvenes y adolescentes, y en muchos casos en países con menor acceso a recursos. Sin embargo, los jóvenes entre 15 a 29 años representan un grupo especialmente vulnerable. Esos son datos que ya nos pueden decir alguna información referente a cómo está la estadística respecto a este tema en cuanto a nivel mundial. Vamos a revisar también algunos datos que nos hablan a nivel nacional, a nivel país. En el 2022 hubo aproximadamente 2.100 suicidios en Chile, lo que representa una tasa global de 10.6 por 100.000 habitantes. De estos 2.100 del 2022, 1.713 fueron hombres y 387 mujeres, donde vemos ya una diferencia muy marcada en cuanto a hombres versus mujeres. Esto equivale a una tasa de... Vamos a agacharnos un poquito aquí, que hay un árbol. Pasamos. Entonces, esto equivale a una tasa de 17.5 por 100.000 en hombres y 3.9 por 100.000 en mujeres. Es decir, que los hombres en Chile mueren por suicidio a una tasa 4 o 5 veces mayor que las mujeres. En la población joven, un estudio sobre suicidios en adolescentes y jóvenes entre el 2000 y 2017 reportó las siguientes tasas para el grupo de 10 a 24 años.
8.5 por 100.000, 5.4 por 100.000 para personas de 10 a 19 y 14.7 por 100.000 para personas de 20 a 24 años. Ese mismo estudio señala que el riesgo de suicidio, fue significativamente mayor en hombres, especialmente en jóvenes adultos con esta edad, digamos, en esta población, personas jóvenes, adultas jóvenes. Respecto a la evolución entre 2000 y 2021 se registraron unas 339.251 defunciones por suicidio en Chile. En ese periodo los grupos con mayor vulnerabilidad fueron variando. En hombres, el grupo de 30 a 44 años fue especialmente afectado. En mujeres, uno de los grupos con más casos fue de 15 a 29 años. Como conclusión para estos datos a nivel nacional, como en muchos contextos, el suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres, pero también hay una presencia significativa en jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes. Las cifras varían según grupo etario y esto debe ponerse en contexto. Hay diferencias regionales, bajo reporte, subregistro posible, etc. Como consideraciones y como matices importantes de los datos que hemos expuesto, las cifras dependen del registro de muertes. En muchos países puede haber subregistro o también una mala clasificación de muertes relacionadas al suicidio. Las tasas globales por edad muestran que, aunque hay suicidios en población infantil y adolescente, la mayor parte de las muertes por suicidio ocurren en adultos jóvenes y adultos. Las diferencias de género no equivalen siempre a diferencias en el sufrimiento, ideación o intentos. La evidencia sugiere que las mujeres suelen intentar más el suicidio, pero los hombres tienen métodos que tienden a ser mayormente letales, lo que eleva la cantidad de suicidios consumados. Esto medio puede variar alguna diferencia, ¿cierto?, que siempre hay que tener en cuanto al contexto sociocultural, la accesibilidad de medios, el estigma, salud mental, etc. Hola. Buenos días. Los datos por edad deben interpretarse con cautela. Muchos estudios agrupan jóvenes, ejemplo de 10 a 24 años, lo que oculta variaciones internas, adolescencia, adulto joven, adulto, etc. Y diferencias que pueden ser relevantes desde la psicología clínica. Hola, buenas. Hola. Y bueno, en esta primera parte, ¿cierto? Como siempre vamos mostrando algunos datos, considerando el tema que estamos hablando ya de algunos datos más estadísticos. Bien, obviamente acá hago una pausa para igual comentarles que es importantísimo hablar de estos temas y lo que es interesante igual y súper importante igual considerar es que, claro, acá se habla de números, ¿cierto? Las estadísticas son para eso, claro. Pero no hay que olvidar, ¿cierto?, que detrás de cada uno de esos números que he mencionado, que son números bien elevados, porque vimos como estadísticas mundiales también y nacionales, claro. Hay una persona, claro. Hay una vida, hay una familia. Exactamente. Y hay una experiencia humana de sufrimiento, de dolor. Y obviamente acá es importante igual hacer esa pausa porque es un tema importante y bueno, es muy contingente. Y bueno, pasada esta primera parte donde ya hablamos un poquito más de datos estadísticos acerca de este tema, vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a compartir aquí algunas preguntas que nos van a poder igual dar más información respecto a este tema. Les vuelvo a mencionar todo con un enfoque preventivo, con un enfoque educativo. Y la primera pregunta, aquí nos va a ayudar nuestro compañero, nuestro colega Axel, disculpen, a poder responder. Suele suceder esa variación en el nombre. Claro. Pero bueno, con Axel entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer y qué no hacer si nosotros o un cercano está teniendo alguna ideación relacionada al suicidio? Perfecto. Bueno, cuando una persona está pensando en suicidarse, ya sea uno mismo o un cercano, ¿cierto? Primero hay que tener en cuenta que está frente a un problema que no es de... ¿Cómo decirlo? No es un problema de poca fuerza de voluntad, ¿cierto? Sino que está frente a un sufrimiento, el cual ya se ha vuelto
muy grande, ¿cierto? Ya llegó a su límite y ese sufrimiento necesita contención, necesita ser contenido, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí hacer en estos casos, ¿cierto? Bueno, voy a plantear tres dinámicas, ¿cierto? Tres opciones. La primera es hablarlo directamente, ser directo con el tema. Preguntarle a la persona directamente, ¿tú has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en suicidarte? Ahora existe como una especie de tabú en hablar como directamente del suicidio, ¿cierto? Como que está la creencia de que si yo hablo de suicidio directamente con una persona que claramente puede tener riesgo de suicidio, como que lo voy a incentivar a suicidarse. Claro. Sin embargo, lo que se ha evidenciado es que hablarlo de forma directa puede generar un alivio en la persona con el problema, ya que al ser directo, ¿cierto? Uno le está planteando en sus términos lo que él está sintiendo, ¿cierto? Se puede sentir como validado, como identificado al ser directo, ¿cierto? Y no al esconderlo tanto, porque al esconderlo genera como más incertidumbre, más miedo en la persona. Entonces, como primero, es cierto, es hablarlo directamente. Claro. ¿Cierto? Entiendo. Como segundo, es escuchar sin juzgar tampoco. Brindar un espacio, ¿cierto?, para que la persona se desahogue, hable acerca de lo que siente, de lo que piensa, sin miedo a ser juzgado, ¿cierto? Uno solo tiene que escuchar y validar. Y quizás también utilizar frases como me imagino o comprendo que debe ser muy difícil lo que estás pasando y aquí estoy yo para acompañarte, ¿cierto? Brindar ese apoyo, hacerle sentir acompañado. Y eso va de la mano con la tercera, ¿cierto?, de qué hacer en estos casos es brindar ese apoyo, esa compañía, no dejar a la persona sola en su sufrimiento, en su dolor. Porque claro, eso puede ser muy perjudicial dejarlo solo, claro. Ya que en estos casos lo que más, una de las cosas que más sirve, ¿cierto?, es el apoyo, estar ahí con la persona, ¿cierto? Cuando uno está con alguien, ¿cierto? O cuando uno está viviendo esto, ¿cierto? Sintiendo esto, una de las cosas que puede marcar la diferencia como entre la vida y la muerte, ¿cierto?, es no vivir este dolor solo, es acompañarse de alguien, estar con alguien, ¿cierto? Bueno, y en el caso de que sea uno mismo que esté pasando esto, el mensaje es similar, ¿cierto? Hablarlo con alguien de confianza, buscar ayuda profesional, contactarse con estos servicios que tú mencionaste al principio, ¿cierto? Porque todo esto puede revertir una situación que puede terminar muy, muy mal, ¿cierto? Claro, entiendo. Entonces, eso... Sí, pues, bueno, aquí complementando un poquito la respuesta, la muy buena respuesta igual que nos da Axel, ¿qué no hacer, cierto? Porque, sí, claro, así como saber qué hacer, ¿cierto? Claro. Es importante también saber qué no hacer. Y aquí exacto, hay un tema súper importante que es no subestimar claro, cuando se hable de eso y también poder tomarle una seriedad. Fíjense que hay algo bien curioso, por así decirlo, que es que muchas veces estos temas se van comentando de una manera más solapada, por así decirlo, como mediante con el sentido del humor. Claro. ¿Cierto? Exacto, y sí, a veces no es que tal vez a mí me dé risa hablar del tema, sino que por la incomodidad que genera hablar exacto, sobre estos temas, cuando a veces una persona puede estar comentándonos una situación de sufrimiento y dolor relacionado a esta temática, podemos minimizarlo, o podemos incluso hasta puede ser un poco burlón, claro, llevado en algunas situaciones, y ojo, que eso no es a veces por no darle tanta importancia, a veces es porque es como una suerte de mecanismo de defensa que va claro, apareciendo en esos momentos cuando hablamos sobre temas muy delicados para como alivianar un poquito la carga emocional claro, que estamos sintiendo cuando hablamos justamente sobre estos temas. Entonces acá, ¿qué no hacer? Es pasar esto por alto. Claro. Sobre todo pasarlo por alto. Si es que tenemos esa situación donde alguna persona nos cuenta, nos habla sobre esto, tomarle la importancia necesaria y obviamente acá lo primero es buscar ayuda. Claro. No, como nos decía Axel también,
no atravesar esto solo. Claro. Bien, que es una de las ideas a nivel de pensamiento, ¿cierto? Que más pueden experimentar estas personas como una necesidad importante de vivir esto muy aislado. Claro. Porque también, como mencionamos acá, es un tema tabú, que se tiende a no hablar, a no profundizar tanto. Claro, claro. Bien, como tú dices, cierto, importante mencionar eso de que a veces se solapa con el humor, cierto, un poco, porque en general las personas no estamos preparados para contener a alguien que se va a suicidar o que está con ideación suicida, ¿cierto? Entonces, es importante generar estos espacios, ¿cierto? Para saber qué hacer, porque, claro, en la ansiedad del momento, el nerviosismo... Adelante. Hola. Hola, buenas. La ansiedad del momento, el nerviosismo puede llevar a que quizás no demos respuestas claras, concretas, y dejemos el tema, lo minimicemos, ¿cierto? Claro. Lo pasemos por alto. Bueno, y para acotar, para terminar, ¿cierto? Lo que no hay que hacer también es dar como sermones, como también decir frases así como tienes que ser fuerte, tu vida es importante, piensa en tu familia. Que claro, uno puede pensar que son frases que pueden ayudar. Sin embargo, hay que entender que cuando la persona está con ideación suicida, ¿cierto? Él, aparte de que se siente incomprendido por el mundo, ¿cierto? Él también tiene como una especie, hablando un poco de mi área, es el racionalismo, ¿cierto? Como que se mira a sí mismo como con poco valor, ¿cierto? No se entrega el valor que realmente se debería entregar. Entonces, hacer estos comentarios, aparte de que genera que la persona se sienta más incomprendida, también genera como una confirmación de que no vale mucho. O sea, yo estoy comentando que me quiero suicidar, ¿cierto? Y la otra persona me dice, pero tiene que ser fuerte, ¿cómo no va a poder ganarle a eso, ¿cierto? Claro. Entonces, eso hay que tratar de no hacerlo, ¿cierto? La vida tiene tantas cosas lindas. Claro, cosas claro. Como esas que a veces igual son como cosas que uno... los primeros pensamientos que tal vez pueden venir. Claro. Y yo creo que hasta nosotros mismos nos puede suceder eso, porque uno por lógica piensa que es como palabras bonitas a alguien que está mal va a ayudar, pues, pero finalmente puede ser más contraproducente que favorable hacer eso. Entiendo, Así que eso está dentro de lo que no hay que hacer, aunque sea con cariño y uno quiera hacerlo lo mejor posible, evitar ese tipo de frases. Sí, pues, y bueno, como tú mencionaste igual ahí, demostrar un apoyo, un acompañamiento, ¿cierto? Demostrar un acompañamiento. Miren, ahí igual me detengo un poquito porque a veces no necesitamos solucionar el problema de una persona. Claro. A veces lo que más puede ayudar, y también es una tremenda forma de ayudar, es acompañar. Yo no tengo la solución para tu problema, pero yo estoy aquí contigo. Exacto. Y yo te puedo acompañar. Y te puedes apoyar en mí, y podemos hablar de esto, y te puedo ayudar a buscar ayuda. Exactamente. Y estoy acá contigo. Exactamente, un ¿Cierto? mensaje, más que con palabras, un mensaje explícito con actitudes, con comportamiento. Estoy aquí contigo, ¿cierto? Sí. Busquemos ayuda, te acompaño en tu proceso. Claro, y también, como tú decías al principio, que es algo súper importante, como hablar directamente de estos temas. Por eso mismo, bueno, estamos haciendo acá este podcast y lo estamos hablando también de esta manera, porque estos temas hay que hablarlos directamente. Como tú mencionabas también, ¿cierto? Que es un gran mito respecto a este tema, tal vez uno de los más populares, es que hablar sobre esto puede como aumentar el riesgo. Claro. Y eso no es así. Se ha demostrado que no. Se ha demostrado que no es así, se ha demostrado que ayuda a hablar sobre estos temas, porque como mencionábamos, ¿cierto? Estos son situaciones, al ser temas tan tabú, tan poco hablados, son situaciones que las personas las tienden a vivir demasiado aislados, muy solos, y eso obviamente es un factor de riesgo. El aislamiento es un factor de riesgo para que la problemática del suicidio pueda ir escalando y avanzando. Exactamente. Bueno, vamos ya igual a ir con la otra pregunta que también tenemos acá preparada. ¿Existen señales previas que nos puedan advertir? ¿Existen señales previas que nos puedan advertir sobre si alguna persona puede estar experimentando, pasando por una situación así? Bueno, sí, existen varias señales previas, pero muchas veces estas son difíciles de percibir. Pero por lo general estas están relacionadas con el comportamiento de la persona, con cambio en el comportamiento, cambio en su estado de ánimo y cambios en la forma en que se relacionan.
si yo tengo, no sé, un amigo que yo sospecho que anda como con ideación suicida o lo veo mal hace tiempo y de repente empiezo a ver que de la nada se comporta diferente conmigo, o quizá era una persona muy introvertida y de la nada se pone extrovertido, ahí hay que poner alerta porque es como una señal, ¿cierto? También tenemos señales, las personas que empiezan a aislarse progresivamente de a poquito, o empiezan a hacer cosas que antes les gustaba hacer, que disfrutaban, ¿cierto? Las dejan de hacer. Y cuando hay cambios, por ejemplo, bruscos en el apetito, en el sueño o malestar en el sueño, esas también son otras señales importantes de las cuales hay que estar atentos. También existen señales de las personas, ¿cierto? Cuando se empiezan a despedir sutilmente. Esas señales igual hay que estar muy atentos. Por ejemplo, empiezan a regalar cosas que son de valor para ellos, las empiezan a regalar, ¿cierto? Se empiezan a desprender de sus posesiones importantes, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? También empiezan, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Sí, pero bueno, allí pero básicamente es como es, ¿cierto? Sí, entiendo. Sí, pues mira, claro, hay algo igual importantísimo acá, es que suele haber señales. Claro. Suele haber señales, es algo bastante común a la hora de hablar sobre este tipo de temas. Lo que pasa es que, un poco, muy ligado a lo que hablamos delante, al ser un tema que es tan tabú, que es tan poco tocado, que a veces al tocarlo genera tanto rechazo o tanta incomprensión por parte del otro, claro, eso va generando que no se pueda ir hablando mucho de esto, o que las señales puedan ser muy ambiguas. Claro. Que las señales que la persona pueda estar entregando Exacto. puedan ser muy ambiguas. Y fíjense que a veces se puede ir, y dónde podemos ir como específicamente tal vez notando algo, cuando una persona, por ejemplo, constantemente tira esa broma. Claro. Como bajo ciertas conversaciones, así como hablando tal vez de algo nada que Exacto. ver, va como tirando esa broma de, oye, pero bueno, bromas como tal vez, oye, no sé qué pasaría si es que yo ya no estoy más, ¿qué harías tú? Y así, incluso tocarlo como hasta con un tono de humor, ¿cierto? Como riéndose, ¿cierto? Claro. Como algo muy irrelevante. Y ojo, casi como mensajes subliminales, claro, en el humor, ¿cierto? Sí, claro, clásico, claro. Bueno, como hemos hablado, ¿cierto? Esto del humor no es que la persona esté como riéndose del tema, o que nosotros también estemos como tomándolo de esa forma, ¿no? Esto es como, por así decirlo, como una manera de protegernos ante situaciones que pueden ser muy dolorosas. Entonces estas señales muchas veces están, y por la ambigüedad de ellas mismas, a veces nos cuesta irlas detectando. Entonces acá, acá podemos ir hablando sobre algunas de ellas. Claro, también hay una señal que no mucha gente la conoce, pero que es importante tenerla en cuenta, y es cuando, por ejemplo, una persona está pasando por un periodo de malestar emocional muy grave, ¿cierto? Muy mal, y de repente, de la nada, espontáneamente, tú lo ves súper bien, mucho mejor, así como alegre, y eso es una señal porque puede que la persona ya haya tomado la decisión de suicidio. Entonces, al haberla tomado, ya siente ese alivio, ¿cierto? Porque porque lo más difícil es como la decisión, ya voy a hacerlo, ¿cierto? Entonces, una vez que se toma, ya está como ese alivio, y claro, y está ese periodo de tiempo en donde tú puedes ver mejor a la persona, pero quizás es porque ya tomó la decisión. Ahora, quizás esa persona lleva un tiempo en terapia y eso le puede estar ayudando mucho. Sí, sin embargo, si tú ves que la persona no ha ido a terapia, no está haciendo nada y de repente de la nada anda muy bien, ahí es donde tienes que poner alerta. Estas señales son muy importantes detectarlas porque puede marcar la diferencia entre salvar una vida, ¿por cierto? O sea, si yo alcanzo a detectar una señal en un amigo, en un familiar, en un cercano, o hasta en mí mismo, puedo marcar la diferencia si actúo a tiempo, ¿cierto? Claro. Sí, pues, y bueno, como tú decías también, acá, de cierta manera, al ser una experiencia humana, de cierta forma a todos en algún momento también nos puede pasar. En ese sentido tampoco estamos libres. Nosotros también como psicoterapeutas, obviamente que también pues, somos seres humanos al final, y toda persona puede igual en algún momento experimentar esto. Por eso es súper importante igual hablar sobre esto. Y bueno, yo aquí igual
estoy seguro de que las personas que nos están viendo, escuchando, si es que ellas en algún momento no han atravesado por alguna situación similar, probablemente tengan algún familiar, algún amigo, algún conocido que ha atravesado por este tipo de experiencias. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los tratamientos que han demostrado ser más eficaces para tratar esta problemática? Por lo que sabemos, ¿cierto? Hoy en día no existe como un único tratamiento que pueda ayudar en el riesgo suicida, ¿cierto? O curarlo, por decirlo de alguna forma, que bueno, no es una palabra bien dicha, pero no existe un único tratamiento, sino que más bien es como una combinación de tratamientos, el cual sería como psicoterapia, contención, y que si el caso lo pide, ¿cierto?, por su gravedad o esas cosas, ¿cierto?, farmacología. Ahora, dentro de la psicoterapia, ¿cierto?, de las que están más demostradas por sus resultados, ¿cierto?, la efectividad es la terapia basada en evidencia. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, la terapia terapia cognitivo-conductual basada en el suicidio, la terapia dialéctico-conductual, que es la DBT, ¿cierto?, que esa se trabaja harto con personas con personalidad límite, y la terapia de resolución breve centrada en crisis, me parece mucho, ¿cierto? Estas terapias, ¿cierto?, se enfocan en trabajar, ¿cierto?, y en detectar la causa del sufrimiento, también, ¿cierto?, se enfocan, ¿cierto?, en brindar estrategias, ¿cierto?, para enfrentar el dolor, ¿cierto?, qué hacer, ¿cierto?, con ese sufrimiento, las señales, detectar las señales de alarma, ¿cierto? Bueno, y en esas cosas como que se ha enfocado directo como en la crisis del problema, ¿cierto?, en este caso de la ideación suicida. Claro. Y hasta el momento esas terapias, ¿cierto?, han mostrado mayor eficacia sustentada a nivel científico, ¿cierto?, por la rapidez en la que pueden actuar en una persona con ideación suicida, ¿cierto? Claro. Sí, pues bueno, ahí siempre es súper importante, y obviamente cuando esto ya se presenta, cuando se presenta esta problemática, una de las cosas más importantes, obviamente aparte del apoyo, que es como lo número uno tal vez, buscar apoyo, exacto, hablar con algún amigo, hablar con la familia, hablar con la pareja, no dejar esto que pase, no evitar hablar sobre esto, sino que confrontarlo. Aparte de eso, también tenemos las terapias, ¿cierto? La terapia que puede a veces ser acompañada con terapia farmacológica. exacto, Y también con psicoterapia, donde, como tú mencionas, tenemos diferentes enfoques, diferentes modelos que pueden ayudar. claro. ¿Cierto? Sí, ahora también otra estrategia muy útil, ¿cierto?, que se tiene que realizar con un profesional es hacer un plan como de contingencia, claro, ¿cierto? Eso es justamente lo Claro. que igual le iba a mencionar el otro punto, de que, claro, está el punto de la comprensión de esto, de un origen o entender cómo se elaboran estas experiencias, pero también está lo que es súper clave, que es a nivel más conductual, que es Claro. saber qué hacer, qué acciones tomar, Claro. y para esto mismo lo que tú mencionabas, ¿cierto?, como de este plan de contingencia. Exacto. ¿Qué hacer? Por ejemplo, activar mis redes de apoyo, ¿cierto? Claro. ¿Qué hacer? ¿Cómo regular esa emoción fuerte en momentos de crisis? Bueno, todo eso, ¿cierto?, se puede hacer junto al profesional, en este caso un terapeuta, ¿cierto? Porque eso finalmente es ser como una guía para ver qué hago yo en esos momentos donde estoy en crisis, ¿cierto? Claro. Ahora me gustaría añadir, ¿cierto?, un punto que igual va más ligado a mi área, del enfoque que trabajo yo, ¿cierto?, que es el post-racionalismo. Que miren, si vemos estas terapias basadas en evidencia, que ya se ha demostrado muchas veces que son muy útiles, ¿cierto? Sin embargo, estas terapias están más centradas en actuar en la crisis, ¿cierto?, en el momento, Claro. que obviamente en estos casos es lo primordial. Sí. Sin embargo, lo que se tiene que trabajar también es observar junto a la persona, ¿cierto?, cómo llegó a construir un sentido de sí mismo tan sufrido, tan doloroso, ¿cierto?, que llegó a un punto en que el suicidio era como resultó ser una opción válida. Entonces, para eso se tiene que acompañar a la persona en el proceso, ¿cierto?, a que observe cómo él o ella, ¿cierto?, se narran su historia, ¿cierto?, se cuentan sus experiencias, ¿cierto?, cómo interpretan sus emociones, cómo viven el presente, ¿cierto?
porque observando eso, ¿cierto?, se puede generar una reorganización en la persona, y de esa forma, aparte de, con estas terapias centradas en evidencia, ¿cierto?, aparte de mitigar o aliviar esa crisis, también nos da un paso para futuro, para poder transformar el origen de por qué yo llegué a esta situación, ¿cierto? Por qué yo llegué a ver como el suicidio como una opción viable, ¿cierto? Claro. ¿De dónde viene ese dolor? ¿Cómo yo proceso ese dolor en mi cuerpo o en mi mente, ¿cierto? Y cómo lo suelto, ¿cierto? Claro, entiendo. Y así como también el por qué, ¿cierto? Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, no. También el cómo. También el cómo, claro, ¿cómo? Se va elaborando esa experiencia en la persona, ¿no es así? Claro, más que el por qué, el cómo yo llegué a esto, cómo interpreto yo lo que me sucede para llegar a esto, ¿cierto? Claro. Y eso puede servir mucho porque al haber esta reorganización, como dije, ¿cierto? Ya a futuro la posibilidad de que yo caiga en esta crisis es mucho menor. Claro. Sí, pues, súper importante igual, claro, está esa situación crítica donde es importante saber qué canales de ayuda son los que sirven. Por eso mismo, bueno, al final de este programa también vamos a dar nuevamente los contactos, los datos de apoyo que hay a nivel nacional para poder atender esto. Súper importante saber qué hacer en el momento, pero también, claro, más adelante es que esto no se queda solamente en que ya hay una crisis, hay una ideación o un intento de suicidio, tal vez se controló y listo, y termina. Claro, no, nada que ver, pues hay que ir obviamente tomándole importancia, seriedad al asunto, claro, y tratarlo profundamente. Exacto. Lo que aquí tiene más evidencia es la psicoterapia. Tenemos para eso diferentes modelos, que aquí hemos hablado sobre algunos de ellos. Exacto. Y también en algunos casos el tratamiento farmacológico. Y bueno, ojo, que también la internación, ¿cierto? Exacto. A veces hay situaciones donde lo más beneficioso para la persona, claro, es internarse, ¿bien? Claro. Porque bajo ciertos contextos, bajo ciertas condiciones, sobre todo personas que puedan tener un contexto con muy pocas redes de apoyo, o personas que ya hayan tenido intentos previos, a veces la mejor decisión va a ser tomar una internación. Y fíjense que qué es lo que hacen muchos de estos canales, estos números que dimos al principio y que vamos a dar al final, es justamente orientar a la persona, dependiendo de la comuna, del sector en el que esté, de qué es lo que puede hacer, cuáles son los centros asistenciales donde puede ir, si es que ya es necesario hacer eso, y qué otra red de apoyo activar. Entonces, claro, es todo un trabajo igual profundo que luego se puede ir haciendo con la persona para que, como tú decías, vaya entendiendo tal vez una suerte de origen o el por qué, y también justamente el cómo se van elaborando estas experiencias. Cómo yo llegué a experimentar esto, ¿cierto? Y ese punto que nombras tú es muy importante. Y también podemos volver como el qué sí hacer en estos casos, ¿cierto? Sí. En el caso de que tú tengas, no sé, veas a una persona que está en un alto riesgo de suicidio, tú puedes, claro, ser muy directivo y en este caso llamar a servicios de emergencia para que esa persona la interne, porque aquí no estamos hablando de que te van a internar y tomé la decisión y puede que te afecte, ¿no? Estamos hablando de que yo tomé esa decisión de que te interne para salvar tu vida, ¿por cierto? Claro. Entonces, muy importante ser directivo en estos casos, llamar hasta carabineros, no sé, en un caso de que estemos en un puente, ¿cierto? Y veamos una persona que está al borde, contener, ¿cierto? Y llamar a cualquier servicio de emergencia. Hola, buenas. Claro. Sí, pues eso es súper clave. Y bueno, como me mencionaba también, pues el estar ahí, el acompañar, el ser directo con estos temas, el a veces preguntarlo. Y ojo que acá también algo que es importantísimo igual de hablar, siento yo, son los profesionales los profesionales que trabajan con estos temas, donde incluso a veces el mismo profesional puede tener un... Hola, buenas. Hola. Incluso a veces el profesional que hable sobre esto puede evitar hablar de esto, aunque suene un poco paradójico, pero hay personas, puede ser por tal vez poca experiencia clínica, o tal vez, no sé, pueden ser múltiples los factores que generen que los profesionales no lo preguntan. Exacto. Y bueno, a veces porque es como algo tan tabú que es como, oye, ¿cómo le voy a preguntar esto? O ¿cómo le voy a preguntar esto, no sé, en una primera sesión, ¿cierto? Exacto. Ese tabú de que hablábamos, o ese miedo de que puedo incentivarlo, es tan real que a veces hasta los profesionales pueden caer en eso y no está mal, pero simplemente hay que entender que
que si tú preguntas directamente estás ayudando, ¿cierto? Claro, sí, pues entonces hay que preguntarlo, sobre todo para los profesionales que trabajamos con estos temas, tenemos que preguntarlo, tiene que ser algo que se vaya preguntando para poder saber si hay un riesgo efectivamente o no, si hay un riesgo o no, o si está ese riesgo, qué tan elevado es, porque también hay diferentes niveles de riesgo, obviamente. Exacto. Y obviamente dependiendo de qué tan riesgoso esté como en esa escala, por así decirlo, va a ser la ayuda que va a necesitar esta persona. Claro. En el caso de tal vez una gravedad que no sea tan alta, una gravedad baja, digamos. Claro. Lo que no quiere decir que esto sea menos doloroso, ni sufrir, ni que sea una experiencia de menos sufrimiento para la persona, pero claro, ahí el activar las redes de apoyo principales, claro, más contacto con la familia, retomar hobby, actividades que antes no hacía, tener contacto con las amistades, buscar ayuda psicológica, si es que se necesita farmacológica, y obviamente ya en los casos que ya son mucho más intensos, más donde esta escala, cierto, de sufrimiento ya es mucho más grande, ya optar por esa internación, que sería ya como la última opción. Ojo que exacto, obviamente la persona que está atravesando por esa situación puede que le moleste y que en el momento no lo entienda. Claro. Pero lo que pasa mucho es que después ya la persona cuando logra digamos entrar en otra... Esclarecer un poco el sufrimiento. Claro, regular un poquito su intensidad emocional, ya va entendiendo el por qué se llegó a esa decisión, po. Claro. ¿Cierto? Claro, puede hasta agradecer finalmente el hecho de que esa decisión que tomaste le salvó la vida, ¿cierto? Claro. Pero eso, claro, más adelante cuando ya se regula esa emoción intensa, porque cuando está esa emoción intensa, claro, la persona solo quiere finalizar ese sufrimiento, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Claro, porque se ve como una salida, digamos, a ese dolor y sufrimiento tan intenso. Claro. Y bueno, vamos a plantear una pregunta más. Vamos a plantear una última pregunta donde vamos a hablar sobre el concepto de la postvención. La postvención. ¿Qué significa la postvención? Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿qué pasa con las personas que se quedan? Al final esto de la postvención, ¿cierto? Es la intervención que se va realizando con los familiares, claro, de una persona que ha tomado esta decisión, claro, con la pareja de la persona que ha tomado esta decisión, las amistades, etcétera. Porque, claro, está esta persona, en este caso, ¿cierto?, donde ya se consuma el suicidio, y las otras personas, miembros de su red, siguen estando acá. Y claro, eso también es una intervención que, bueno, en el concepto más técnico se habla de lo que es la postvención. No sé qué nos podrías decir tú sobre eso. Claro. Bueno, en primer lugar, buena pregunta, porque en estos temas de suicidio se habla poco de la postvención, ¿cierto? Es como, obviamente, más centrado en la persona que está ahí. Pero claro, una vez que quizás la persona lamentablemente consuma ese suicidio, ¿qué sucede, cierto, con los que quedan? Los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, ¿cierto?, etcétera. Bueno, estas personas por lo general viven un duelo muy particular, ¿cierto? Es un duelo muy doloroso en donde hay hartos sentimientos mezclados como de rabia, frustración, pena, culpa, ¿cierto? Y en este duelo, ¿cierto?, empiezan a surgir preguntas así como ¿cómo no lo vi antes, cierto? Claro. ¿Cómo no lo detuve? ¿Qué estaba haciendo yo cuando él hizo eso, cierto? Que al final esas son preguntas que se tornan muy dolorosas y angustiosas para estas personas, ¿cierto? Claro. Que muchas veces se sigue viviendo solo, como que sigue ese mismo estigma de, claro, así como la persona que tal vez llegó a esa decisión, que lo vivió de una manera muy aislada en ciertos casos, también con las personas que siguen acá, que siguen con vida, claro, los familiares, la red de apoyo, igual claro, lo viven muy solos también. Exacto, entonces ahí tiene que empezar, ¿cierto?, un proceso de estas personas muy parecido al proceso que se hace con alguien que está con ideación suicida, ¿cierto?, que es escucharlo, comprenderlo, no juzgarlo, ¿cierto?, dejar que viva el duelo a su ritmo, ¿cierto?, no, también como psicoeducar un poco de que pueden haber sentimientos ambivalentes, está normal, puede haber un sentimiento de culpa, aunque no sea justa, pero es normal que esté ahí, ¿cierto?
Claro. Entonces, eso, ¿cierto? Básicamente, hacer un tratamiento igual con ellos, una terapia, ¿cierto? En el cual ellos puedan mitigar un poco este dolor. Claro. Porque finalmente la pregunta que ellos se hacen, o sea, que se tienen que hacer, no es ¿cómo olvido esto? Sino es ¿cómo sigo viviendo con esto? ¿Cierto? ¿Cómo claro. me puedo recuperar de esto sin olvidarlo? Pero porque uno nunca se va a olvidar, ¿cierto? De un familiar, un amigo. Pero ¿cómo puedo seguir viviendo con esto? Y ahí es donde es importante que esté la compañía familiar, profesional, de la comunidad, ¿cierto? Claro. Para poder apoyar a esta persona o a estas personas que quedaron después que de vivieron esta experiencia, que una persona, un familiar, amigo, pareja puede haber vivido esto. Entonces la postvención, un concepto súper importante, súper relevante también, y que, como tú decías, tiende a hablarse poco sobre esto de la postvención. Y claro, como tú también decías, nosotros no tenemos esa habilidad de olvidar, sobre todo situaciones tan dolorosas como puede ser esto que estamos hablando. Claro, entonces, disculpa. Que marcan tanto emocionalmente, ¿cierto? Claro, sí, pues que marcan tanto emocionalmente. Entonces, bueno, ese es un tema igual importante, el de la postvención, ¿cierto? Claro. Cómo podemos ir trabajando con las personas que han sido partícipes, que han tenido en su contexto familiar, en su contexto cercano, alguna persona que haya tomado esa decisión, y eso igual es súper importante. Y bueno, ya mencionadas estas preguntas, ¿cierto? Recordamos obviamente que todo esto que estamos conversando acá es con un enfoque educativo, con un enfoque preventivo, informativo sobre esto. Y vamos a ir con la última parte. Hola, buenas. Vamos a ir con la última parte igual ya de este podcast, donde vamos a dar un paso a paso de qué poder hacer si es que se presenta una ideación o un impulso relacionado a atentar con la vida, con la propia vida, o un impulso suicida que sea fuerte. Bien, primero que todo, el paso número 1 es reconocer la urgencia. Si tú o alguien más tienen pensamientos de querer atentar contra su vida, o que sienten que ya no aguantan más, es válido pedir ayuda, es válido y necesario, y reconocer que estás pasando por una crisis ya es un paso importante. Aquí hablamos de lo que es la problematización desde un enfoque de psicoterapéutico, ¿cierto? Claro. Lo que es la problematización de esa conducta, la problematización de ese dolor. Claro. ¿Dónde está el problema en esto, cierto? Claro, no normalizarlo, en realidad, no normalizarlo, bien. Obviamente es súper importante esto que hablamos de hablarlo directamente, conversarlo, pero es distinto eso a normalizarlo, a que yo, por ejemplo, como persona, esté diariamente teniendo este tipo de ideas y acostumbrarme a ello, o verlo como algo normal, como que a veces también le puede pasar a muchas personas, como yo creo que tal vez todos piensan lo mismo, o tal vez a todos les pasa. Claro. Y eso a veces puede llevar igual a no darle la urgencia que requiere esto y no problematizar esa situación. Exacto. Entonces, reconocer la urgencia es el punto 1. Una vez que ya entendemos esto, que hay un problema, lo aceptamos, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál sería el segundo paso? Que sería contactar una línea de ayuda inmediatamente. Aquí hablamos, ¿cierto?, de situaciones ya de crisis más intensas. Contactar una línea de ayuda, llamar al asterisco 4141, donde recibirás apoyo de psicólogas o psicólogos que son capacitados en esta área, que están especializados en este tema de la contención para personas que estén viviendo este tipo de experiencias. Y llamar también, si no se puede, ese número al 600-360-777, la línea libre 1515, si eres más joven o adolescente sobre todo, o buscar contención a través de psicólogos por Chile. Al final también vamos a recordar cuáles son esos datos. El punto 3 es hablar con alguien de confianza. Si te acompaña un amigo, familiar, compañero de colegio, universidad, decir lo que estás sintiendo, hablar sobre esto como me he mencionado, pedir que estén contigo mientras buscas ayuda, no intentar aguantar solo, no intentar estar solo, afrontar solo esta situación, sino que buscar ayuda de personas de confianza. El paso 4, buscar ayuda de profesional, ¿cierto?
si la situación lo requiere, si hay riesgo real, si los impulsos son fuertes o los pensamientos son persistentes, es importante acudir a un centro de salud, hospital o atención psicológica o psiquiátrica. Las líneas de ayuda podrían orientarte hacia también encontrar ese tipo de instancias. Otra cosa que ya sería un paso quinto es eliminar medios de daño potencial. Si hay objetos peligrosos al alcance, alejarlos, siempre que sea posible, para reducir los riesgos inmediatos. El paso 6 es hablar de lo que estás sintiendo sin juzgarte. Bien, que eso es súper importante porque a veces, como siendo un tema emocionalmente tan fuerte, podemos juzgarnos a nosotros mismos o juzgar también al que nos cuenta sobre esto. Y juzgar sin querer, por ejemplo, esas frases que mencionábamos, tiene que ser fuerte, o cómo te vas a matar si tu vida es bonita, ¿cierto? Eso es casi juzgar también la emoción de la otra persona, ¿cierto? Claro. Mejor aceptar, escuchar y validar, ¿cierto? Sí, o anteponer, anteponer una idea personal, po. Claro. Como por ejemplo, oye, pero si yo valoro tanto la vida, yo amo tanto vivir, tengo tantos motivos por los que me encanta vivir, entonces como tú no. Claro. Y fíjate que aquí lo que hacemos, ¿cierto? Es como juzgar, invalidar también y como poner por encima en nuestro propio entendimiento de esa experiencia. Exacto. Y vamos dejando de lado a lo que la otra persona, la persona que lo está viviendo, lo que la persona siente, lo que la persona piensa, lo doloroso que está haciendo para ella, y eso puede generar más aislamiento en la persona, porque la misma persona que lo comparte siente este tipo de respuestas, las escucha, y eso puede alimentar su aislamiento. Claro, se siente más incomprendido, ¿cierto? Más que no lo entienden, o que no lo escuchan, ¿cierto? Claro, sí, pues. Y bueno, el punto que tú mencionabas también delante, el mantener el contacto, que tras esta crisis hay que seguir en contacto con las redes de apoyo, con las redes de profesionales, con las amistades. No dejar que los días difíciles se acumulen en soledad. Entonces, tiene que haber una intervención que sea como post-crisis. Exacto. Tiene que haber una intervención que lleve a la persona a entender cómo configuró ese sentido de sí mismo, ¿cierto? Cómo llegó a ese dolor, a ese sufrimiento tan extremo, cómo se produce, cómo está vivenciando el presente, ¿cierto? Cómo interpreta cada sentimiento que él tiene, porque, por ejemplo, no sé, nos puede pasar algo, en este momento algo peligroso, por ejemplo, y ambos vamos a interpretar de diferentes formas esa situación, ¿cierto? Claro. Entonces, cada uno tiene su forma de interpretar los sentimientos, las emociones propias, y ahí eso hay que observarlo, hay que analizarlo, y porque al hacer eso se va reorganizando la persona, se va entendiendo, comprendiendo, ¿cierto? Y finalmente eso puede servir mucho para que en el futuro no llegue a ese límite, porque puede, esa rigidez, ¿cierto?, que lo llevaba a ese límite ya va a ser más flexible. Claro. Bien, pues no podemos olvidar, pero podemos integrar la experiencia. Exacto. Bien, que un poquito a lo que también tú mencionabas, y un punto que de antes se me había ido y que ahora lo aprovecho de retomar. No podemos olvidar, ¿cierto? Estas cosas, no quedan como... No tenemos un botón así que diga borrar, o no tenemos una papelera de reciclaje mental donde vayamos como eliminando, ¿cierto?, este tipo de recuerdos o este tipo de experiencias. Pero sí podemos integrarlas, que justamente hacia eso apunta un poco más el enfoque por racionalista, de poder integrar esta experiencia. Y a la hora de integrar esta experiencia dolorosa, esta experiencia difícil de aceptar o difícil de integrar, se va generando esta reorganización, como tú mencionas, en el significado personal de esa misma sujeto, ¿cierto? De ese mismo sujeto. Y para poder continuar, para poder avanzar, como mencionamos, no podemos olvidar, pero podemos integrar, podemos entender. Exactamente. Y eso es lo que ayuda acá en estos casos, ¿cierto? Claro, exactamente. Entenderse quién soy, por qué me surgen estos pensamientos, estos sentimientos, ¿cierto?, emocionalmente, cómo comparto mis relaciones, mi afecto, cómo lo entiendo, cómo lo interpreto, cómo lo comprendo yo, ¿cierto? Cómo regulo mis emociones. Cómo regulo mis emociones, ¿cierto? Claro, cómo me relaciono con mis pensamientos, qué tan identificado no estoy con ellos. Hay muchas cosas ahí que en una terapia, ¿cierto?, de a poco se pueden ir abarcando. Claro, exactamente. Y bueno, estamos en el programa Salud Consciente, estamos hablando sobre prevención del suicidio. Y vamos a repetir, para ir ya cerrando este programa, los canales y los números de ayuda en Chile
Tenemos la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, el asterisco 4141, línea gratuita, confidencial y 24/7. Tenemos también Salud Responde en el número 600-360-7777, donde también hay una opción de apoyo en salud mental. También tenemos Línea Libre, que es más especializada en jóvenes, niños y adolescentes, con el número 1515. Y también se ofrece chat en línea vía linealibre.cl. Psicólogos por Chile, contención emocional gratuita. Puedes contactarlos vía su sitio web o al teléfono más 569-755-92366. Y bueno, recalcar cierto que estos canales son confidenciales y son apoyos también gratuitos que están ahí para escuchar, para contener, para orientar. Bueno, vamos a ir ya cerrando un poquito este podcast, pasando como una reflexión final. Una reflexión final o una conclusión, una cierta conclusión o reflexión final sobre este tema. ¿Qué nos podrías mencionar tú sobre eso? Bueno, uno de los problemas del suicidio, ¿cierto?, es que las heridas suelen ser invisibles. Por ejemplo, si alguien llega a urgencia, ¿cierto?, con una fractura, una hemorragia, al tiro el personal, ¿cierto?, se va a preocupar, le van a poner atención, porque puede ser más grave, ¿cierto?, eso puede morir, no sé, puede suceder algo más grave. Sin embargo, cuando una persona está pensando en suicidarse, puede tener esas mismas heridas de gravedad, o sea, la herida igual de grave, ¿cierto?, pero internas, emocionales. Y al no ser visible, ¿cierto?, la gente puede tender a minimizar ese sufrimiento, ¿cierto? Y eso puede resultar muy, muy grave. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿cierto? Tratar de ver y observar más allá de lo evidente, porque eso finalmente puede salvar una vida, ¿cierto? Claro. Estar atento a ese sufrimiento, ¿cierto? Sí, súper buen punto como para ir cerrando este tema, como reflexión final. Y bueno, más que todo acá como reflexión final o conclusión de este tema, de este podcast, yo creo que por mi parte mencionaría y recalcaría el buscar ayuda, buscar ayuda y el hablar sobre estos temas, claro. Chicos, de repente puede hablarse en una conversación familiar, en una reunión con amigos, sobre todo, chiquillos. Recuerden que acá la población más afectada por esto es la población adolescente y adulta joven, los adultos jóvenes, bien. Entonces, podemos hablar de esto. Así como hablamos de otros temas, podemos hablar sobre esto. Oye, ¿has pensado alguna vez en dañarte? ¿O has pensado alguna vez en el suicidio directamente? Y compartir esas experiencias con nuestros seres cercanos nos puede ayudar a poder entender, por ejemplo, que hay diferentes personas y que nadie está libre, entre comillas, de poder pasar por una situación así, y también a poder hablar sobre esto, a buscar un apoyo, a buscar una compañía, una contención. Afrontar esto solo no es algo que se recomienda, no se recomienda afrontarlo solo. Aumenta el riesgo, de hecho, y hablar sobre esto no aumenta el riesgo, de hecho, todo lo contrario, puede ayudar a una mayor comprensión, un mayor entendimiento, un mayor acercamiento a la persona para que pueda acceder a los canales de ayuda que aquí hemos compartido. Y bueno, r.rinconada, arroba r.rinconada, el Instagram de la radio Rinconada de Laja, donde va a salir emitido este programa, @cambioconsciente.cl. Y no sé, Axel, si nos quiere igual compartir alguna red social donde puedan conocer tu trabajo. Pueden seguirme en Instagram, contemplandoel.self. Contemplandoel.self. Sí, un punto y self. Perfecto. @contemplando el.self. Vale, bien, ahí lo repetimos varias veces para que lo tengan. Para que quede. Y bueno, pues Axel, agradecido infinitamente por la disposición a poder grabar este podcast, a poder hablar sobre este tema. Lo que has dicho ha ayudado mucho a poder entender un poco más. Estoy seguro que a todos nuestros auditores también lo ha podido orientar un poquito más sobre esto. Hola, buenas. De nuevo. Y bueno. No, y yo te agradezco a ti la invitación, muchas gracias por invitarme a este espacio, a este podcast. Siempre es importante hablar de salud mental en general, ¿cierto? Y más estos temas que son, como hemos dicho, tabú aún, quizás ya un poco menos, pero aún son tabús, son difíciles de hablar. Siempre es importante dar conocimiento a la gente, ¿cierto? A los auditores,
de qué hacer, de qué no hacer, de cómo tratar de ayudar, ¿cierto? Cómo, bueno, todo lo que hablamos. Así que muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y feliz de poder haber estado aquí y compartido contigo, Felipe. Bien, pues entonces ya estaríamos listos con este podcast. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento donde nos estén escuchando, en el momento en cuando nos estén escuchando o viendo también. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda referente a los mismos canales de ayuda, lo repetimos varias veces para que los pudieran ir anotando, pero recuerden que igual hay una amplia oferta. Pueden encontrar en el mismo internet, pueden ir preguntando esos datos. Y hola, buenas. Y bueno, damos por finalizado ya este podcast. Espero que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo en un nuevo programa de Salud Consciente. Adiós. Chau, chau.